a un nuevo episodio de Top Doctors en Salud de Primera. Hoy abordaremos un tema fundamental que durante muchos años permaneció en segundo plano dentro del tratamiento oncológico, la salud mental. Recibir un diagnóstico de cáncer no solo impacta el cuerpo, también transforma la vida emocional de quienes enfrentan y de sus seres queridos. El miedo, la incertidumbre, la ansiedad, la tristeza y esos cambios en la dinámica familiar forman parte de una realidad que merece atención profesional. Para hablar de este tema nos acompaña la psicóloga Mayra Alejandra Vaca Pineda, especialista en psicooncología y cuidados paliativos con más de 6 años de experiencia clínica, acompañando a personas con cáncer y enfermedades avanzadas, así como a sus familiares en momentos de gran vulnerabilidad emocional. Bienvenida, psicóloga Mayra, gracias por acompañarnos. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias por este espacio, muy bien, muy feliz, como tú decías, de poder visibilizar este tema, de poder dar a conocer todo este impacto emocional que ocurre no solamente en los pacientes, sino en las familias. Entonces, para mí es un gusto estar acá con ustedes. Sin duda un tema muy interesante, doctora. Cuando hablamos de cáncer, la mayoría de las personas piensa inmediatamente en cirugías, en quimioterapia, radioterapia. ¿Por qué es tan importante entender que la salud mental también forma parte del tratamiento? Sí, mira que cuando entregan un diagnóstico como el cáncer, muchas veces los pacientes, la familia e incluso el personal médico se dedica solamente al tratamiento, ¿sí? Al tratamiento del área física, por decirlo así. Pero pocas veces, o eso ya está cambiando un poco en la actualidad, se tiene en cuenta la parte emocional, psicológica, ¿cierto? Entonces, en este escenario, el tratamiento psicológico llega como complemento, ¿cierto? A todos estos procedimientos, intervenciones que hacen desde la parte biomédica. Nosotros los psicooncólogos nos encargamos desde la etapa del diagnóstico hasta toda la etapa de tratamiento y en algunas ocasiones el final de la vida para evaluar estado de ánimo, brindar herramientas tanto al paciente como a su familia para afrontar el diagnóstico, efectos secundarios y todo lo que trae consigo pues un diagnóstico de cáncer. Entonces nuestra intervención es clave porque muchas veces pasa eso, nos dedicamos solamente como a la parte física y descuidamos todo lo que el paciente siente, lo que piensa, ¿cierto? E incluso esas conductas que tienen posterior a un diagnóstico como el cáncer. Doctora, ¿recuerda cuál es esa primera emoción que los pacientes llegan a sentir cuando les dan un diagnóstico de cáncer? Bueno, pues aquí es importante decir que las respuestas emocionales son diferentes para todos. Algunos cursan con un estado de negación inicial en donde por un momento no pueden creer el diagnóstico. A veces se piensa que puede ser un diagnóstico erróneo, que hubo alguna confusión. Entonces esa es una de las primeras, un shock o incluso como una incredulidad respecto a lo que está sucediendo. También llega la tristeza, ¿cierto? Porque recordemos que recibir un diagnóstico de cáncer para el paciente y su familia implica una serie de pérdidas, ¿sí? Lo que llamamos nosotros los psicólogos diferentes duelos que va viviendo el paciente y su familia. Puede ser esa sensación de pérdida relacionada, por ejemplo, a cómo se altera su dinámica laboral, la relación de pareja, cómo se altera incluso la imagen física, ¿sí? Con los tratamientos como por ejemplo la quimioterapia o en mujeres que han tenido cáncer de mama, la mastectomía, ¿cierto? Entonces genera múltiples pérdidas. Entonces llega la tristeza, llega la incertidumbre al no saber qué va a suceder posteriormente, ansiedad, miedo, ¿sí? O sea, hay toda una serie de emociones que llegan y que, como te decía, las respuestas emocionales en cada paciente pues son muy diferentes. Normalmente, doctora, cuando pues, nos dan un diagnóstico de esta magnitud, las familiares, la pareja o esos amigos cercanos, pues tienden a dar el consejo de sé fuerte, échale ganas, pero sobre todo eso, ¿no? Sé valiente, mantente fuerte todo este tiempo. ¿Es normal sentirse vulnerable, enojado o incluso esta desesperanza durante este proceso?
Sí, aquí viene un tema que me parece muy importante y es que como sociedad, como familia e incluso los profesionales de la salud, dejemos de utilizar el lenguaje bélico en el diagnóstico de cáncer. ¿A qué hago referencia con esto? Muchas veces lo que tú dices, se le dice al paciente tiene que luchar, es un guerrero, es valiente, ¿cierto? Pero a veces el paciente no quiere escuchar eso, ¿sí? Lo que quiere escuchar es que a lo mejor validemos esa respuesta emocional que tiene, ¿sí? Como por ejemplo, entiendo que esta situación es muy difícil para ti, entiendo que estés triste, preocupado, yo estaría igual que tú si estuviera en este mismo caso, ¿sí? Es validar esa experiencia emocional sin minimizarla y sobre todo sin querer que pase ya, porque a veces, no sé, por ejemplo, en nuestra cultura latinoamericana, vemos a alguien llorar y por instinto casi queremos decirle de una vez no llore, no se preocupe, esté tranquilo. Pero lo que le digo al paciente y a la familia es cómo voy a poder estar tranquilo ante un diagnóstico como el que llegó, ¿cierto? Entonces, lo primero y muy importante es validar esa emoción que el paciente está sintiendo y claramente nosotros como profesionales ya le daremos herramientas, digamos que más avanzadas para gestionar lo que siente. Pero sí, una recomendación que les hago muy, muy importante es que evitemos ese lenguaje bélico y tratemos el diagnóstico como lo que es una enfermedad, ¿sí? No es una guerra, no es una lucha, porque eso además le da un peso adicional a nuestros pacientes, ¿sí? Es como, ya tengo el diagnóstico, tengo que hacer todo el tratamiento y aparte de eso tengo la carga de ser un luchador o un guerrero y eso muchas veces es lo que genera más estrés para el paciente. Creo que ahí entra la parte, doctora, de este acompañamiento terapéutico, tanto de familiares como de estas personas cercanas, porque muchas veces sí el paciente o la persona que recibió el diagnóstico de cáncer acude a terapia, pero porque piensan que es la única persona que lo necesita. Pero creo que también los familiares que se integren o que busquen empatizar hace la diferencia. Así es. Por ejemplo, en mi caso, el acompañamiento que brindo no es solamente para la persona diagnosticada, sino para su familiar, sus amigos, ¿sí? Porque en este caso, como tú dices, el diagnóstico llega y no afecta solamente al paciente, ¿cierto? Afecta a toda una dinámica familiar, las relaciones de pareja y muchas personas de las que atiendo en consulta me dicen, no sé cómo acompañar a mi familiar que tiene un diagnóstico de cáncer, ¿cierto? Y es que cuando un diagnóstico llega a nuestro hogar, pues muchas veces no sabemos qué hacer, ¿cierto? Entonces, en este acompañamiento que les brindo, tanto al paciente como a su familia, es para, incluso a la familia, es para enseñarle o darle herramientas de cómo acompañar emocionalmente a su familiar o amigo, ¿sí? Porque esto no llega solamente a afectar solo a una persona, sino a todos. Incluso en algunos casos se hace acompañamiento también a sus hijos, ¿sí? Entonces veamos todo el impacto que tiene no solamente en el consultante, sino en la familia en general, para brindar espacios de escucha, validar las emociones y sentimientos que estén presentando y para brindar herramientas prácticas que puedan utilizar en su día a día. Muy bien, doctora. Tenemos pues estas reacciones emocionales que se esperan, ¿no? Cuando se da un diagnóstico de este tamaño. Sin embargo, ¿cómo podemos diferenciar ya de una situación que requiere de un apoyo psicológico profesional? Bueno, sin lugar a dudas, hay, digamos que unas reacciones habituales o esperadas, pero hay otras que ya, digamos, empiezan a ser más, digamos que a indicar un problema, por ejemplo, de depresión, de ansiedad. En estos casos, pues hay que estar muy claros ante señales como, por ejemplo, pérdida del apetito o comer en exceso, desmotivación, pérdida del placer por las actividades que hacía antes, ¿sí? Episodios o crisis de ansiedad en las cuales el paciente no puede o no tiene los recursos para, digamos que actuar, ¿sí? Entonces, insomnio muchas veces también. Entonces, hay una serie de, digamos que señales en el estado de ánimo donde nos dicen ya es hora de consultar. Sin embargo, también es importante aclarar que no debemos esperar a tener, digamos que síntomas de depresión o de ansiedad, sino que con psiconcología se puede incluso consultar desde el diagnóstico, ¿cierto? Entonces, yo tengo varios pacientes que incluso consultaron desde el diagnóstico, los he acompañado en todo el proceso sin que presenten, digamos, señales ya más, digamos que de psicopatología como ansiedad o depresión. Claro, empezar con una
prevención, se podría decir, para no llegar a este sentimiento, a estas emociones de desesperanza, donde el paciente pues ya entre como en estas crisis de depresión, donde no solamente sea el diagnóstico del cáncer el que esté perjudicando su salud, sino pues otros factores que atiende la psico-oncología. Muy bien, doctora, ¿qué cambios suelen experimentar los pacientes en su autoestima, especialmente cuando enfrentan modificaciones físicas derivadas de los tratamientos, como mencionábamos, las quimioterapias? Pues sí, dependiendo también, digamos que acá se abre un gran tema y es que no todos los pacientes presentan las mismas alteraciones. Si bien, por ejemplo, la quimioterapia, no todas, algunas generan pérdida del cabello, ¿cierto? Entonces, aquí vienen los cambios en la identidad, en la imagen. Te voy a hablar, por ejemplo, de estos cambios que suceden en las mujeres que han recibido algún tipo de tratamiento o incluso una mastectomía, ¿sí? En las mujeres están muy asociados, por ejemplo, nuestras mamas, ¿sí? Con la feminidad, con ese, digamos, la sexualidad, el rol femenino, ¿cierto? Incluso la belleza, ¿cierto? La sensualidad, o sea, en nuestras mamas, en nuestro cabello, muchas veces hay muchas representaciones también como culturales, ¿cierto? Entonces, al recibir un diagnóstico como el cáncer y recibir, por ejemplo, quimioterapia, perder el cabello, las cejas, las pestañas, ¿sí? O incluso una parte del cuerpo como lo son las mamas, la mujer puede experimentar sentimientos de vergüenza, tristeza, dificultades para reconocerse, por ejemplo, en el espejo, ¿sí? Muchas de mis pacientes me dicen como a veces me veo en el espejo y no me puedo reconocer, siento que no soy yo, ¿sí? Entonces aquí vienen todas estas percepciones de ya no soy la misma de antes, ya no soy atractiva, ¿sí? Por ejemplo, una relación de pareja también se afecta mucho porque piensan que ya no, su pareja de pronto ya no va a sentir atracción por ellas. Entonces, fíjate que hay toda una serie de cambios a nivel, digamos que de la autoestima y la autoimagen, que son muy importantes abordar desde el inicio. Y es que justamente existe esta creencia de tener una actitud positiva. Esto puede determinar el resultado del tratamiento. ¿Qué tan cierto es esto y qué riesgos puede tener esa idea, doctora? Pues si bien hay estudios que muestran que la actitud, digamos, hacia el tratamiento y hacia el diagnóstico me puede ayudar a afrontar mejor, por ejemplo, los efectos secundarios y todo lo que viene, también es cierto que exigirle a la persona estar positiva siempre, tener una buena actitud, a veces minimiza esa reacción emocional que es completamente válida. Entonces yo a mis pacientes les digo como está muy bien tener una actitud positiva en cuanto a me voy a mejorar, voy a hacerme el tratamiento, tengo los recursos emocionales para afrontar esto, pero tampoco sin irnos al punto de invalidar sus emociones, ¿sí? Entonces, para la familia, incluso una de las recomendaciones es, sí, está muy bien darle ánimo, ¿cierto? Y querer que la persona siga adelante, pero también, como les decía al inicio, es muy fácil caer en esto de minimizar y de exigir estar positivo ante una situación que muchas veces lo desborda a uno, ¿sí? O sea, no es como tan fácil asumir un diagnóstico como el cáncer. Entonces también el llamado es precisamente a eso, a que podamos entender que también van cursando por diferentes emociones. Yo siempre digo que los pacientes con cáncer, y de hecho muchos de ellos lo dicen, es como estar en una montaña rusa de emociones. Va fluctuando, puede que ahorita esté muy bien, que esté alegre, pero de repente llega la tristeza o llega la incertidumbre, el miedo, la ansiedad, ¿sí? Entonces también es muy natural estar fluctuando en todas estas emociones y no siempre estar, por ejemplo, con optimismo o alegría. Y justamente mencionábamos lo del tema de los familiares, porque en ellos también recae, bueno, ciertamente todas las emociones. Esta carga emocional, ¿quién cuida al cuidador? Se puede decir. Muchas personas, familiares, parejas sobre todo, abandonan al paciente que tiene esta enfermedad de cáncer. Pero no sabemos qué hay detrás, ¿no? De esta carga emocional que a veces no pueden, o incluso ellos llegan a enfermarse como también de depresión. ¿Qué tratamientos existen para ellos, doctora? Pues bueno, lo primero es poder evaluar muy bien qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Hay algo que se llama el síndrome de sobrecarga en el cuidador, que tiene señales muy claras como por ejemplo dificultades para conciliar el sueño, mantenerlo,
digamos que alteraciones en el apetito, tristeza persistente, irritabilidad. O sea, hay una serie de manifestaciones que nos pueden indicar que la persona está con alto riesgo de síndrome del cuidador. Cuando ya está, ¿cierto? Puede que se dé lo que tú mencionabas y es la claudicación familiar. Es cuando el cuidador ya se queda sin recursos emocionales, físicos para seguir acompañando a su paciente, ¿sí? Entonces, aquí es importante decir que desde psicooncología tenemos tratamientos específicos que van muy ligados, por ejemplo, a tratar esos síntomas emocionales, a brindar pautas de autocuidado, ¿sí? Yo siempre les digo como que para cuidar tenemos que estar bien nosotros, ¿sí? Porque si no llega el tiempo en que ni puedo cuidar a mi familiar y obviamente no me puedo cuidar yo mismo, ¿sí? Entonces, en este escenario tenemos tratamientos específicos en los cuales podemos brindarle pues ese acompañamiento a la familia del paciente. Desde su experiencia, doctora, ¿cuáles suelen ser los errores más comunes que cometemos al intentar apoyar a una persona con cáncer? Pues yo pienso que esos errores están dados más bien es por desconocimiento, ¿sí? Porque digamos que culturalmente hemos aprendido que a la persona con cáncer hay que darle como ánimos, diciéndole que es un guerrero, que es un valiente, que es un luchador. Pensaría que ese es como el primero, ¿sí? El lenguaje bélico y cargar al paciente con una responsabilidad más y es de estar fuerte todo el tiempo, ¿sí? Entonces, ese sería uno. Segundo, minimizar las emociones que sienten, ¿sí? Como decir, pero no es para tanto. Por ejemplo, con la pérdida del cabello. Muchas pacientes me dicen como que las familias les dicen, pero igual eso vuelve a crecer, no se preocupe, ¿sí? O, por ejemplo, no sé, le retiran una mama con una mastectomía y su pareja a lo mejor le dice, tranquila, igual pues solamente fue una, ¿sí? Es como minimizar esa experiencia, entonces podría ser el segundo error. Y el tercero, que era muy de lo que estábamos hablando ahorita, y es ese positivismo tóxico, ¿sí? Ese querer que la persona esté bien todo el tiempo. Entonces, vuelvo y digo, creo que es por desconocimiento, porque muchas veces no tenemos esas herramientas para acompañar a alguien que esté con una enfermedad. Entonces, sí, la invitación en este sentido es a buscar fuentes confiables de información, a no creer en todo lo que nos dicen las redes sociales, ¿sí? Y a buscar siempre apoyo de profesionales que sean expertos en esta área. Así es, siempre buscar atención especializada. Doctora, hay pacientes que prefieren no hablar de sus emociones o que incluso cuando reciben un diagnóstico prefieren guardárselo. ¿Qué consecuencias puede tener el retener todo ese sufrimiento? Bueno, pues definitivamente hay estrategias de afrontamiento que son más de tipo evitativo, ¿sí? En donde la persona opta por no hablar, no pensar en el tema, ¿cierto? Pero yo siempre digo que eso es como una bola de nieve, que puede ir creciendo y creciendo. Cuando uno no tiene la posibilidad a lo mejor de expresar sus miedos, sus preocupaciones, qué es eso que le genera angustia, se convierte como en un proceso en donde tú vas guardando, y ahí sí que puede haber mayor riesgo a presentar alguna alteración en el estado de ánimo, ¿sí? Por ejemplo, la depresión o la ansiedad, ¿sí? Pues más, digamos que las estadísticas hablan que los pacientes con cáncer llegan a tener altas tasas de ansiedad y de depresión, no solo por este tema que estamos hablando de la no expresión, sino por también todos los efectos secundarios que hacen que se afecte la calidad de vida. Entonces, siempre la recomendación cuando un paciente, por ejemplo, no quiere hablar del tema, esperar un tiempo, ¿cierto? Permitirle como que se vaya adaptando a esta situación y cuando él lo quiera, pues empezar un acompañamiento. ¿De qué manera la atención psicológica puede contribuir a esa calidad de vida durante el tratamiento oncológico, doctora? Bueno, pues depende también del concepto de calidad de vida de cada quien, ¿cierto? Pero para que exista ese mejoramiento en la calidad de vida, hay un aspecto muy importante y es poder poner en palabras eso que nos preocupa, ¿sí? En las consultas, por ejemplo, de psicooncología, es un espacio abierto en el que la persona puede expresar sus dudas, preocupaciones, ¿cierto? En donde puede incluso encontrar ese espacio para conversar sin filtros de todo lo que le está ocurriendo, porque a veces, como me lo dicen muchos pacientes, tienen que tener como esa actitud positiva, esa
cara de que todo está bien, de que soy fuerte, ¿cierto? Y pocos momentos para hablar de realmente cómo se están sintiendo, ¿sí? Entonces, en la atención de psicooncología, por ejemplo, se brinda ese espacio de escucha, donde les validamos las emociones, donde les damos herramientas para que puedan afrontar mejor, ¿sí? Y el solo hecho de que tú puedas verbalizar lo que estás sintiendo, eso de por sí, a algunos pacientes empieza a disminuirles incertidumbre y ansiedad, y como consecuencia, pues empieza a mejorar también su calidad de vida. Muy bien, doctora, pasando ahora al tema sobre los cuidados paliativos y sobre todo pues cuando ya la enfermedad se encuentra en etapas avanzadas. ¿Qué papel juega este acompañamiento emocional? Bueno, pues aquí es importante también clarificar algo, y es que los cuidados paliativos no son solo para personas que están con enfermedades avanzadas. Los cuidados paliativos hoy en día, o por ejemplo aquí en Colombia, los estamos brindando desde el diagnóstico, ¿sí? Entonces hay muchas enfermedades que son susceptibles de cuidados paliativos desde la etapa inicial. Entonces, esa palabra cuidados paliativos, por ejemplo, a muchos pacientes les genera ansiedad porque asocian cuidado paliativo con final de la vida. Y Claro. eso es una de las cosas que hemos ido trabajando para que las personas sepan que pues no es solo al final de la vida, y que cuidados paliativos puede estar incluso desde el diagnóstico, el tratamiento y claramente el final de la vida. Si hablamos de cuidados paliativos en el final de la vida específicamente, los psicooncólogos apoyamos todo el proceso de toma de decisiones, voluntades anticipadas, evaluación y tratamiento del sufrimiento, nuevamente acompañamiento familiar, y también en algunos equipos se hace acompañamiento a los miembros del equipo de salud, ¿sí? Entonces tenemos también como un papel muy importante en esta etapa de la vida. Incluso los psicólogos también apoyamos tratamientos específicos, por ejemplo, para la disminución del dolor y de otros síntomas que a través de herramientas propias de los psicólogos podemos ayudar a que el paciente mejore su calidad de vida. Muy bien, doctora, ¿qué señales deberían de alertar a familiares cuando pues ya se necesita una ayuda especializada? ¿Hay algunas señales en común? Claro, mira, es importante también diferenciar porque el tratamiento para el cáncer también trae, digamos que efectos secundarios que se pueden confundir un poco con enfermedades o trastornos como la depresión y la ansiedad. Entonces, hay señales muy claras cuando el paciente, por ejemplo, tenga ideación de muerte, cuando, por ejemplo, ya no quiera levantarse de la cama, ya no, por ejemplo, ya no se quiera bañar, tenga disminución o alteración en el apetito, insomnio, ¿sí? Cuando a lo mejor el paciente diga, ya no quiero hacerme ningún tipo de tratamiento, ¿sí? Quiero ya morir. Y no es para cambiarle la opinión, sino para acompañarlo y mirarle a ver qué es lo que le está generando ese sufrimiento. Porque en cuidados paliativos y en todo el proceso psico-oncológico, muchas veces el paciente tiene diferentes fuentes de sufrimiento y ahí es donde nosotros entramos a actuar. Entonces, siempre hay que estar como muy atentos a los cambios de comportamiento, a los cambios en el estado de ánimo y, como yo te decía al inicio, poder consultar incluso si esos síntomas pues no han llegado, como decías tú, de forma preventiva. Perfecto, sobre todo este acompañamiento especializado y que recuerden que no se encuentran solos. Doctora, si una persona que nos escucha acaba de recibir un diagnóstico de cáncer, ¿qué le gustaría que supiera desde el punto de vista emocional? Bueno, pues hay alguien que esté recién diagnosticado, decirle que hoy en día hay muchos tratamientos para el cáncer, incluso, por ejemplo, el cáncer de mama tiene tasas muy altas de sobrevivencia, que siempre va a ser importante buscar ayuda a tiempo. A veces el miedo nos paraliza e impide que tomemos acción. Entonces, si hoy recibes un diagnóstico, poder buscar ayuda lo más pronto posible. Y si en algo puedo apoyar desde mi rol como psicooncóloga, también estaría aquí muy atenta para acompañarlos durante este proceso. Y para quienes acompañan a un ser querido con cáncer, ¿cuál sería el consejo más importante que podría compartirles, doctora? Pienso que lo más importante es que permitan que la persona
siga tomando sus propias decisiones, que no lo empecemos a tratar de pronto como un niño, ¿cierto? Con diminutivos como es que está enfermito, pobrecito, no. Queremos darle a la persona la mayor dignidad posible, que sea tratado como lo ha sido siempre, como la mamá, el papá, como el rol que desempeñe, por ejemplo, en el hogar, que se le permita elegir qué quiere y qué no quiere, y sobre todo que pueda expresar sus emociones, preocupaciones, miedos, sin que queramos quitárselos, ¿sí? Sino que podamos como hacer ese apoyo, incluso solamente escuchando si no sabemos qué decir. ¿Dónde podemos encontrarla, doctora? Nos comparte sus redes sociales, su página, para poder, para todos esos usuarios que nos escuchan, que desean acceder a una consulta con usted. Bueno, pues hay diferentes medios. Estoy en Instagram como @psicooncología y paliativos. Mi número de WhatsApp en Colombia es 310-805-5940 o por internet me encuentran como Mayra Alejandra Vaca, psicóncolo. Muy bien, y recordarles también que se encuentra en la página de Top Doctors como psicóloga María Alejandra Vaca Pineda, donde podrán acceder también a una consulta. Ahí van a encontrar los tratamientos en los que usted se especializa y más contenido donde hablamos sobre este tema. Hoy hemos aprendido que el tratamiento del cáncer no se limita a combatir la enfermedad desde el punto de vista médico. También implica cuidar las emociones, fortalecer las redes de apoyo y brindar acompañamiento psicológico. Agradecemos profundamente a la psicóloga Mayra Alejandra Vaca Pineda por compartirnos su experiencia, por ayudarnos a comprender y a entender el tema de la salud mental. No es solo un complemento, sino parte esencial de este tratamiento integral del cáncer. ¿Hay algo que desea agregar, doctora? No, les agradezco mucho por el espacio y siempre abierta para poderlos apoyar. Gracias por acompañarnos en Top Doctors en Salud de Primera. Nos escuchamos en un próximo episodio con más temas de interés para cuidar tu salud y la de su familia. Muchas gracias.